Hola, bienvenidos a la resolución de la parte de biología de la PAES de invierno 2024 o en su defecto del mini ensayo número 3 de preverano. No vamos a estar resolviendo la PAES directamente porque vamos a estar resolviendo el mini ensayo, que es básicamente lo mismo, solamente que nosotros nos encargamos de quitar las preguntas con contenido que ya no entra. Por ejemplo, transporte y biomoléculas. Entonces eso, puede ser que se nos haya pasado alguna, pero vamos a estar avisando. El ensayo lo vamos a hacer entre yo, que voy a hacer las primeras 20, y la Vale, que va a hacer las últimas 18. Así que eso, vamos. Ya, aquí tenemos el ensayo. Vamos con la 1. En laboratorio, un grupo de científicos quiere estudiar la constitución y funciones de la pared celular en los seres vivos. Para llevar a cabo esta investigación, ¿cuáles de las siguientes opciones señala correctamente la primera actividad que debe considerar el grupo de científicos para cumplir con su objetivo? Ya, te dicen que quieren estudiar la constitución y funciones de la pared celular en los seres vivos. ¿Ok? Para llevar a cabo esta investigación, ¿cuáles de las siguientes opciones señala correctamente la primera actividad que debería considerar el grupo de científicos para cumplir con su objetivo? La respuesta correcta es la C. ¿Sí? ¿Por qué? Descartemos las otras. Te dicen, elegir organismos eucariontes con pared funcional. Esta no es porque te habla solamente de organismos eucariontes, ¿no es cierto? Y nosotros queremos investigar la pared celular tanto en seres vivos en general. Por eso no sería la A. La B dice, extraer la pared de organismos procariontes con paredes gruesas. En parte lo mismo, te habla de extraer la pared de organismos procariontes, ¿no es cierto? Y después te dice con paredes gruesas, es como un dato ya adicional que tampoco viene a lo que queremos investigar, ¿no es cierto? Pero te habla de procariontes solamente. Por ejemplo, ahí estaríamos dejando de lado las plantas, ¿no es cierto? Porque las plantas son eucariontes, excluidas, ¿no es cierto? Ya. La C te dice seleccionar organismos procariontes y eucariontes, o sea, te incluye a los seres vivos, con pared celular. ¿Por qué? Porque queremos estudiar la constitución y sus funciones. Entonces, ¿de qué de los seres vivos? Entonces, sí o sí tienen que tener pared celular y en procariontes y eucariontes podemos ver a todos los seres vivos. La D no es porque te dice comparar la función de la pared celular en células procariontes y eucariontes. Esa puede ser una que te puede haber como pillado un poco. Porque, claro, se parecen harto igual la C con la D. No es la D porque, por esta parte de aquí, más que nada, es la primera actividad. Entonces, claro, uno no llega a comparar como primera actividad. Primero seleccionas organismos procariontes y eucariontes con pared celular. ¿Para qué? Para observar sus paredes celulares. Y después, si quieres, puedes comparar, ¿no es cierto? Una vez ya tienes estos organismos seleccionados. Por eso no es la D. ¿Ok? Eso. Siguiente, vamos con la 2. El modelo de mosaico fluido describe la membrana celular como un tapiz de varios tipos de moléculas, fosfolípidos y proteínas principalmente, estando en continuo desplazamiento a lo largo de esta. Para aportar evidencias que apoyen este modelo, un grupo de investigadores decide marcar in vitro con una molécula fluorescente un tipo particular de proteína de la membrana en enterocitos. A partir de este experimento, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una evidencia que apoya el modelo descrito? Ya, te hablan de el modelo de mosaico fluido. ¿Por qué es importante destacar eso? Porque te lo están preguntando, ¿no es cierto? Te dicen cuál alternativa corresponde a una evidencia que apoya al modelo descrito. ¿Qué modelo? Lo acabamos de subrayar, ¿no es cierto? Ese de aquí. Ya. Entonces, mosaico fluido describe la membrana celular con un tapiz de varios tipos de moléculas, ¿ok? Fosfolípidos y proteínas. Muchas veces nosotros podemos encontrar esto que nos acaban de decir, como mucha gente le dice un mar
de fosfolípidos. Hay lípidos, ¿no es cierto? Y que las proteínas integrales están como flotando en este mar de fosfolípidos. Ya. Entonces, te dicen que el investigador decide marcar in vitro con una molécula fluorescente, o sea que va a ser como si le pusiera destacador a una proteína en la membrana, lo mismo, está destacándola de las demás, está poniendo un colorcito. Aquí cosa una proteína de la membrana en enterocitos. ¿Qué evidencia apoyaría el modelo de mosaico fluido? Sabemos que el modelo de mosaico fluido apoya el continuo desplazamiento a lo largo de la membrana, ¿no es cierto? Entonces, observar el continuo desplazamiento de los fosfolípidos en la membrana de los enterocitos, no. ¿Por qué? Porque sí, sería una evidencia, pero no es una evidencia acorde al experimento. O sea, es una evidencia acorde al modelo, pero no al experimento. ¿Por qué? Porque nosotros estamos marcando una proteína, ¿no es cierto? De proteína. Por lo tanto, no podemos decir que observar el desplazamiento de fosfolípidos nos va a evidenciar a partir de el experimento. Ya, habiendo descartado ya la A, o sea, esta no es, te dicen detectar la presencia de fosfolípidos y proteínas en la membrana celular de los enterocitos cultivados in vitro. Ya aquí te está diciendo que detectas presencia de fosfolípidos y proteínas, pero es una característica principal de la membrana. O sea, no está acorde tampoco al experimento. ¿Por qué? Porque siempre vemos fosfolípidos y proteínas en la membrana. La C te dice encontrar la marca distribuida en distintas regiones de la membrana celular de enterocitos a diferentes tiempos de observación. Esa sería correcta, ¿no es cierto? Porque eso es lo que estamos buscando. Estamos marcando una proteína para que luego de un tiempo ir revisando, por ejemplo, vemos que está en esta posición, nosotros la destacamos, nos vamos una hora y después, cuando la vemos, está desplazada a otra parte. Eso describiría la fluidez que tiene la membrana plasmática, ¿no es cierto? Y está acorde al experimento. La D te dice reportar que las proteínas con marcación fluorescente no difunden a través de la membrana celular de los enterocitos. Ya, eso te habla un poco de transporte. Y también es todo lo contrario, pues, ¿no es cierto? Estamos diciendo que sí se mueven. Ahí, lo estoy marcando con azul, perdón. Ahí sí. Perfecto. Eso, por eso sería la C en la 2. Vamos con la 3. Te dicen, un grupo de investigadores desea evaluar la acción individual de 3 fármacos, X, W y Z, que favorecen la regeneración de las microvellosidades intestinales dañadas a causa de enfermedades gastrointestinales e intolerancias alimentarias, con el fin de generar nuevos tratamientos. Para ello, cuentan con cultivos de tejidos epiteliales de enterocitos dañados provenientes de 3 sujetos diferentes, 1, 2 y 3. Con respecto a lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones presenta un diseño experimental acorde al propósito de la investigación y que entregue resultados confiables? Ya, te dicen que quieren evaluar la acción individual de los fármacos, ¿no es cierto? O sea, la acción que tiene X, la acción que tiene W y la acción que tiene Z, individualmente, no cada uno apoyado. Ya sabiendo eso, podemos descartar la B, ¿no es cierto? Porque literalmente está mezclando los fármacos. No estamos viendo su acción individual. Ya. La D también podríamos descartarla porque aplica fármaco X al tejido 1, 2 y 3, W al tejido 1, 2 y 3 y Z al tejido 1, 2 y 3. Como al mismo, ¿cierto? Entonces, y después, una vez tenemos aplicado en simultáneo el fármaco en estos tejidos, por mucho que sean en diferentes muestras, estamos aplicando los 3 fármacos. Entonces, lo que vamos a observar va a ser el efecto de los 3. Por lo tanto, tampoco va a ser la acción individual. Nos queda la A y la C. La respuesta correcta entre estas dos
es la C. ¿Por qué? Es súper importante saber que lo que te dicen aquí es que cuentan con cultivos de tejidos epiteliales de enterocitos dañados provenientes de 3 sujetos diferentes. ¿Ok? Eso es súper importante, porque no te están diciendo que 1, 2 y 3 son tejidos diferentes. Te están diciendo que son tejidos de sujetos diferentes, de sujetos 1, 2 y 3. Por lo tanto, imagínense que el sujeto 1 se sacó 3 muestras de tejido. ¿Sí? Después el sujeto 2 se sacó otras 3 muestras de tejido. Y así, ¿no es cierto? Entonces, por eso mismo, no sería la A y sí sería la C. Porque te dicen que el fármaco X lo aplica en el tejido del sujeto 1, 2 y 3, en el de 1, 2 y 3 y en el de 1, 2 y 3, pero por separado. Y te podría decir, ya, pero si tomo esto como tejido 1, 2 y 3, o sea, esto, sí, ignorando lo de sujeto, podríamos decir entonces que aplicamos el fármaco X en el tejido 1, por ejemplo, ¿no es cierto? Y después el W de nuevo en el tejido 1. Por lo tanto, no estamos viendo su acción individual. Pero no. ¿Por qué? Porque ya dijimos, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo aquí es el tejido del sujeto 1, 2 y 3. Del sujeto 1, 2 y 3. Por lo tanto, el sujeto 1 se saca un pedazo de tejido. El sujeto 1 se saca otro pedazo de tejido. Y el sujeto 1 se saca otro pedazo de tejido. O sea, tenemos 3 tejidos del sujeto 1, 3 tejidos del sujeto 2 y 3 tejidos del sujeto 3. Y los ponemos a prueba en los diferentes fármacos de forma individual. Y vemos los resultados de forma individual de cada fármaco. ¿No es cierto? ¿Para qué lo aplicamos en tejido de 3 sujetos diferentes? Porque si lo hacemos solo en uno, no tenemos una muestra experimental, una muestra mayor. Y siempre tenemos que tener una muestra mayor. Porque con solo uno, un experimento, no podemos, aquí no podríamos definir que el resultado se vio afectado por los efectos que tenga el sujeto 1, ¿no es cierto? No sé, quizá el tejido del sujeto 1 venía fallado de antes, ¿cachai? Entonces, eso. Por eso no sería la A y sí sería la C. En la pregunta 3. Siguiente. Un grupo de investigadores está evaluando el efecto del tabaquismo en la infertilidad masculina idiopática, es decir, aquella infertilidad en la que se desconoce la causa. Con este fin se estudiaron algunos efectos del tabaquismo en 3 grupos. Ya. Fumadores de más de 20 cigarros al día, que es G1, o sea, esto de aquí, ¿no es cierto? Fumadores de menos de 20 cigarros al día, o sea, G2, y hombres no fumadores, o sea, G3, ¿no es cierto? Te dicen que la variable dependiente es la concentración de espermatozoides, ¿no es cierto? Entonces, tú cambias estas variables. Esta es más de 20 cigarros al día, estas son menos de 20 y estas son 0 cigarros. Como pueden ver, la concentración de espermatozoides aquí es mayor. Por lo tanto, la concentración de espermatozoides está disminuida en los hombres fumadores con respecto a los no fumadores. Correcto. Listo. Uy, qué chueco. Pero ahí está. Ahí está. La B te dice, ¿la concentración de espermatozoides se incrementa a medida que aumenta el consumo de cigarros? No, ¿no es cierto? Al contrario. Las personas que fuman más de 20 cigarros al día tienen menos probabilidades de ser infértiles que los que fuman menos de 20 cigarros al día. O sea, las que fuman más de 20 cigarros tienen menos probabilidades de ser infértiles. No, al contrario. Tienen más probabilidades de ser infértiles. Un poco más, la verdad, porque aquí está como un poco más de 30 y aquí está como en un 35. Esto es como un 35 y esto es como un 33. Así que tampoco cambia mucho. Aquí sí cambia.
La cosa está como en 55. Ya. En hombres fumadores existe un bajo porcentaje de infertilidad idiopática. No, lo contrario. Todas dicen lo contrario a lo que estábamos viendo. Por tanto, malas. Está facilita esa. 5. En un experimento sobre la reproducción en ganado bovino, se estudió la fecundación in vitro y sus diferentes procesos. Uno de los resultados indicó que durante la adición del espermatozoide con la membrana del ovocito y en la posterior fusión de sus membranas, interactúan proteínas provenientes de ambos gametos. En base a los antecedentes presentados y considerando que el experimento se realizó de forma correcta, ¿cuál de las siguientes preguntas de investigación pudo haber guiado este experimento? Ya. Te hablan sobre la fusión de la membrana. A ver, déjenme ver dónde está. Aquí, fusión de sus membranas. ¿De qué? De la adhesión del espermatozoide con la membrana del ovocito, ¿no es cierto? Te dicen también que en este proceso interactúan proteínas provenientes de ambos gametos. O sea, son proteínas del espermatozoide y el ovocito las que interactúan y llevan a cabo la fusión de las membranas. ¿Cierto? Entonces, ¿cuáles son las preguntas de investigación? Las preguntas de investigación siempre se contestan a partir de las variables. Por eso siempre hay que identificar, como siempre les digo, las variables en un experimento. ¿Cómo las proteínas del ovocito impiden la función? Ya, mal ahí. Ya primero, ¿por qué? Porque dice impiden la función. Estamos diciendo que las proteínas del ovocito permiten la fusión, ¿no es cierto? Junto a las del espermatozoide. ¿Cómo se ve afectada la síntesis de proteínas de los gametos durante la fusión de sus membranas? No está hablando de cómo se ve afectada la síntesis de proteínas. ¿Estamos viendo eso en el experimento? No, ¿no es cierto? Por lo tanto, tampoco. Chao. ¿Cuáles son los mecanismos que permiten la fusión de la membrana entre el espermatozoide y el ovocito? Ya, esa es la correcta. ¿Por qué? Porque conocer que proteínas tanto de espermatozoide como ovocito interactúan para poder llevar a cabo esta fusión, lo que representa esta flechita verde, ¿no es cierto? Es un mecanismo. Saber que esas proteínas interactúan es un mecanismo que permite la fusión de las membranas, ¿no es cierto? O sea, podemos subrayar esto de verde y hacer la misma flechita verde hacia acá. Lo mismo. Y la D te dice, ¿cuáles son los mecanismos que permiten la maduración del espermatozoide al momento de fusionar su membrana con la del ovocito? Ya, aquí te habla sobre maduración. O sea, también mal, porque eso estamos hablando solamente de la fusión de las membranas. Que si bien la menciona, añade aquí algo que no está explicado en ningún momento, ¿no es cierto? Por lo tanto, no. Eso sería la 5. Siguiente. 6. Una mujer consume un fármaco X que genera la incapacidad de proliferación endometrial a medida que progresa su ciclo ovárico. En relación con lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones señala correctamente el efecto más probable que generaría la aplicación del fármaco X a esta mujer? Ya. Para contestar esta pregunta, tienen que entender qué genera la incapacidad de proliferación endometrial. Básicamente eso significa que no proliferará el endometrio, ¿no es cierto? ¿Qué es el endometrio? Esta capita de la piel que durante el ciclo ovárico se comienza a ensanchar, ¿no es cierto? Primero prolifera, o sea, crece. En el momento de la ovulación pasa de la etapa de proliferación a... espérenme, creo que tengo un dibujo. Aquí está. Así explico mejor. Ya. Entonces, al inicio del ciclo siempre tenemos la menstruación, ¿no es cierto?
Y la menstruación es básicamente el endometrio desgarrándose. O sea, el endometrio está aquí, está una capa de piel. Imagínense que todo esto es una capa de piel, ¿no es cierto? Entonces, aquí está, y en la menstruación comienza a desgarrarse. Por lo tanto, por eso llega la menstruación. Baja, 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 se desgarra. Queda la capita de piel debilitada. Por lo tanto, ahí llega la fase proliferativa, que es cuando el endometrio prolifera. ¿Qué significa eso? Que se está regenerando. ¿Ok? Se comienza a regenerar, crece, 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 crece por aquí, crece, 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 crece. Y después, en la ovulación, ¿no es cierto? Pasa a la fase secretora, que es cuando el endometrio comienza a engrosarse, ¿ok? O sea, se llama fase secretora más que nada por el ovocito, ¿no es cierto? Que aquí ya ovuló, por lo tanto, secretó. Pero eso, básicamente en la fase secretora, el endometrio lo que hace es engrosarse. Ya creció lo suficiente y ahora es como un proceso de maduración, entre comillas. Comienza a engrosarse, 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 esta capita de piel, y luego comienza de nuevo el ciclo. Por eso se llama ciclo ovárico, ¿no es cierto? Se vuelve a desgarrar. Entonces, teniendo eso, te dicen que el fármaco X genera la incapacidad de proliferación del endometrio. O sea, esta fase no va a ocurrir, ¿no es cierto? Entonces, si no ocurre, significa que esto se va a quedar así. Esto va a estar desgarrado y se va a quedar aquí. Se va a quedar aquí, se va a quedar aquí, se va a quedar aquí. Y nunca va a ocurrir. Por lo tanto, el proceso de ovulación, ese ya, chao. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de ovulación, ¿no es cierto? Si estuviéramos hablando de LH, sí podríamos estar hablando de ovulación. Porque el pic de LH sabemos que es el que genera la ovulación. Imagínense que aquí va el LH. El pic de LH genera que haya ovulación. Por lo tanto, chao. Porque no estamos hablando de LH. O sea, no estamos hablando de ovulación. La C dice, la fase secretora del ciclo menstrual se extendería. ¿Se extendería esta fase? No. ¿Por qué? Porque el endometrio estaría aquí. O sea, ni siquiera ocurriría. Por lo tanto, ¿cómo podemos decir que no, si no está ocurriendo, que se extendería? Por lo tanto, chao, ¿no es cierto? Y lo mismo para la D. Puede decir la fase proliferativa. Fase proliferativa del ciclo menstrual se extendería tampoco. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir. Tampoco va a existir. Ni siquiera va a existir. Por lo tanto, tampoco. Y por eso es la B. ¿Por qué? Te dice, el proceso de menstruación no ocurriría. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la menstruación ocurre porque se desgarra el endometrio. Si no hay, si el endometrio nunca se desarrolló, nunca se va a desgarrar. Por lo tanto, va a quedar constantemente así, una capita tranquilita, así, de piel, piolita, y nunca se va a llegar a este nivel para desgarrarse. Por lo tanto, nunca va a haber menstruación. Perfecto. 7. Un grupo de investigadores sospecha que una sustancia X. Espérame. Toma un poco, que se me va a secar la garganta. Un grupo de investigadores sospecha que una sustancia X es tóxica para la bacteria Chlamydia trachomatis. Para validar esta hipótesis, se someten a prueba el efecto de esta sustancia midiendo la mortalidad de dichas bacterias en cultivos tratados con un suero que contiene una alta concentración de X y otros cultivos tratados con un suero sin X como control. Ya, o sea, básicamente lo están diciendo que tienen unas bacterias, una sustancia tóxica en la que en el globo experimental se la ponen, ¿no es cierto? O sea, aquí hay presencia de la toxina, y tienen otro grupo de bacterias en el que no aplican esta toxina, o sea, el grupo control. Y eso. Entonces ahora ya tenemos el experimento, ¿no es cierto? A partir de lo anterior,
¿Cuál de las siguientes opciones describe una acción correcta que debe realizar otro grupo de investigadores para replicar estos resultados? Ya, ¿qué resultados? Que en el grupo con la toxina hubo una alta mortalidad. Literalmente quedaron vivos un promedio de 0,01%. Por lo tanto, casi todos se murieron. Casi todos o todos, ¿no es cierto? En cambio, en el grupo control, que era el que no tenía toxina, no hubo promedio de mortalidad. O sea, hubo un 0% de muertes de bacterias eliminadas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debe realizar otro grupo de investigadores para replicar? Siempre que uno quiere replicar un experimento, tiene que copiar perfectamente el experimento. Tiene que replicarlo, como dice la palabra. Entonces, eh, aquí podemos en cada alternativa identificar errores. Por ejemplo, verificar que la rapidez de reproducción de las bacterias del grupo control sea menor. No, porque ya estamos cambiando la rapidez. Por lo tanto, no, estamos cambiando una variable. Asegurar que la concentración de X en el suelo del grupo experimental sea la misma que la del experimento original. Ya, muy bien. ¿Por qué? Porque está hablando de lo mismo. La correcta. Medir la toxicidad de X sobre otros agentes infecciosos. Otros agentes infecciosos ya cambió otra variable, por lo tanto no estamos replicando. Y la D, utilizar una cantidad inicial de colonias de bacterias que sea mayor, de nuevo, mayor, otra variable cambiada. Por lo tanto, chao. Eso. La pregunta número 8. Se ha demostrado que nonoxinol 9 es un compuesto que disuelve los lípidos y es efectivo para disolver la membrana plasmática de las células. O sea, básicamente nos están diciendo lo mismo, ¿no es cierto? más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque sabemos que la membrana plasmática está llena de fosfolípidos. Entonces, que nos digan que disuelve lípidos y que también disuelve la membrana plasmática es casi lo mismo. Pero bueno, un equipo de investigadores está diseñando un espermicida con nonoxinol 9 como método anticonceptivo. Ya, están buscando un anticonceptivo, ¿no es cierto? ¿Cuáles distintas evidencias sustentaría incorporar nonoxinol 9 al espermicida? ¿Qué es el espermicida? Un método anticonceptivo que elimina los espermatozoides, ¿no es cierto? Los destruye. Por lo tanto, busca la lisis celular de los espermatozoides. Veamos la alternativa. Que al agregar nonoxinol 9 a una muestra con espermatozoides ocurra lisis celular. Listo. Correcto. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el nonoxinol 9 lo que estaría haciendo al espermatozoide. Vamos a dibujar ahí un. Ahí está. Qué feo me salió como súper cabezón. Bueno. El espermatozoide tiene también su membrana, pues, ¿no es cierto? Como todas las células. Entonces, lo que va a hacer el nonoxinol 9 va a ser romper la membrana, disolverla, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a generar como si fuera una célula cualquiera, ¿no es cierto? La lisis. Em, o sea, se va a romper ahí, por ejemplo. Si se rompe ahí, le van a salir todas las cositas a la célula, ¿no es cierto? Y va a ocurrir lisis celular. ¿Qué es lisis celular? Lisis de rotura, de romper, de destruir, ¿no es cierto? Se rompe, ¿qué cosa? La célula. ¿Por qué no la ve? Que al agregar una acción 9 a una muestra con espermatozoides se observen que estos presentan dos flagelos. Esto no se relaciona a lo que nos dijeron del nonoxinol 9. El nonoxinol 9 disuelve lípidos, disuelve las membranas. No hace que le crezcan otra colita al espermatozoide, pues, ¿no es cierto? Como que nada que ver. C. Que al agregar nonoxinol 9 a una muestra con espermatozoides se observe que estos se desplazan de manera aletargada. Ya, aquí aletargado significa lento, por así decirlo, ¿ok? O sea, le reduce la movilidad, más que nada. Aquí esto es reducir la movilidad. Y eso tampoco lo hace el nonoxinol 9. ¿Por qué? Eso, por ejemplo, sería, no sé, que le quitáramos flagelo, por ejemplo. ¿Ok? Y no, po.
No estamos haciendo eso, estamos quitando la membrana. Estamos rompiendo la célula. La D, que al agregar un oxígeno 9 a una muestra con espermatozoides, estos presenten alteraciones en su material genético. Tampoco. ¿Por qué? Porque no estamos modificando ADN. En ningún momento nos metemos al tema de ADN en esto. Nunca se menciona el ADN. Por lo tanto, si no se menciona, tampoco lo tenemos que contestar. Entonces, chao, chao y chao. Ya. Siguiente. Un grupo de investigadores busca estudiar uno de los mecanismos en la reparación de roturas de cadenas de ADN. Ya, estamos mencionando ADN ahora. Las cuales son causas de múltiples difusiones cromosomales. En este contexto, se ha encontrado una mayor cantidad de una proteína X en algunos tipos de cáncer, y se ha reportado que la inhibición de la actividad de esta proteína durante la etapa S del ciclo celular podría ser utilizada como método con fines terapéuticos. Por ello, el grupo propone que al inhibir la proteína X se produce un incremento en la reparación del material genético durante el ciclo celular. A partir del estudio anterior, ¿a qué componente de la investigación corresponde la frase que se encuentra entre comillas? Ya, esta sería la C, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por una palabrita clave que siempre tiene la hipótesis, que es propone, ¿no es cierto? Antes de, vamos a destacarlo en verde, la frase entre comillas, que es de la que nos están hablando. Ya, uy, espérense. Ahí tengo la goma. Ahí está, ya. Ahí sí. Esa es la frase, ¿no es cierto? Proponen que, por lo tanto, una hipótesis. Y además te dicen, al inhibir la proteína X se produce un incremento en la reparación del material genético durante el ciclo celular. Con todo este contexto que tenemos aquí, ¿no es cierto? Te hace pensar que a partir de esta hipótesis pueden llevar a cabo un experimento para comprobar eso que está en verde. O sea, si se produce un incremento en la reparación del material genético o no, ¿no es cierto? Al inhibir esta proteína X. Por lo tanto, por eso es la hipótesis. Un objetivo no, porque un objetivo sería se busca. Se busca que tanto, 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 ¿no es cierto? Busca estudiar, por ejemplo, eso, lo que se le seguiría al busca estudiar, sería un objetivo. En la B, un resultado. Tampoco. ¿Por qué? Porque es lo que están proponiendo. Es que la palabra clave aquí es proponer. Están proponiéndolo. Un resultado tú no lo expresas como propuesta. Tampoco una conclusión. ¿Ok? Los resultados son hechos. O sea, haces el experimento y el resultado es lo que tú obtienes. Dices, un resultado en este contexto sería, se produjo un incremento en la reparación del material genético durante el ciclo celular. Eso sería un resultado. Y una conclusión sería el análisis de ese resultado. O sea, se observa que al inhibir la proteína o se obtuvo, a partir del experimento, se obtuvo que al inhibir la proteína X, efectivamente se produjo un incremento en la reparación del material genético durante el ciclo celular. O sea que eso. Por eso es la C. Un grupo de científicos evaluó el efecto de una molécula X sobre los niveles de ATP en cultivos de células cancerosas provenientes de tejido epitelial humano que se encontraban en el mismo estado de división celular. Se realizaron 5 tratamientos a diferentes concentraciones de la molécula X, más un grupo control. Bajo las mismas condiciones de la temperatura y pH, los resultados obtenidos se presentan en el siguiente gráfico. Tienes niveles de ATP intracelular relativos al control y la concentración de X, ¿no es cierto? Aquí es súper importante lo de las variables que siempre decimos. Y puedes tomar las variables del texto o del gráfico. Si tienes un gráfico, 1000 veces mejor. ¿Por qué? Porque en los gráficos es súper fácil ver las variables, dependiente e independiente.
el eje, ¿por qué? Porque el eje X siempre va a ser, eje X siempre va a ser el independiente. Ay, independiente. ¿Sí? Y el eje Y, por otro lado, siempre va a ser el dependiente. ¿Por qué? ¿Por qué se explica esto? Porque si tú te das cuenta, siempre que vemos un gráfico nosotros decimos, ah, mira, a mayor concentración, menor niveles de ATP. En este caso, ¿no es cierto? Decimos, ah, mira, a concentración en control hay 10 de niveles de ATP, ¿no es cierto? Pero a 10 de concentración hay un poco menos, y así constantemente. Entonces siempre decimos, a tanta concentración pasa esto de aquí. O sea, cuando cambiamos la concentración, la variable independiente, los niveles de ATP intracelular cambian. O sea, dependiente a la concentración. Por eso se explica que el eje X siempre sea el independiente y el eje Y siempre sea el dependiente. Entonces ya sabemos que concentración de X va a ser el independiente y niveles de ATP va a ser el dependiente. En relación con lo anterior, ¿cuál de las siguientes preguntas de investigación pudo haber guiado el experimento diseñado? ¿Para qué le expliqué esto de las variables? Porque la pregunta de investigación siempre va a tener que contener las dos variables. ¿Cuál es la duración? Ya. Chao. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de duración. En ninguna parte vemos de las variables duración. ¿Cuál es el efecto producido por la temperatura y el pH? Tampoco. No estamos hablando de temperatura y pH. Incluso bajo las mismas condiciones de temperatura y pH. O sea, no lo cambiamos en ningún momento del experimento. Por lo tanto, si no lo cambiamos, no. ¿Cuál es el mecanismo de acción por el cual la molécula X ya? Aquí tampoco. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un mecanismo de acción. Y la D por último dice, ¿cuál es la relación que existe entre la concentración de molécula X, una variable, y los niveles intracelulares de ATP, nuestra otra variable? Por tanto, chao, T, ¿no es cierto? Listo. O sea, esto podrían haber visto el gráfico, haber visto que la pregunta decía pregunta de investigación y decir, ah, mira, pregunta de investigación tiene que contener las dos variables. ¿Cuáles son mis dos variables? Esta y esta. Concentración de X, niveles de ATP. A ver cuál es. Mira, esta dice concentración de molécula y niveles de ATP. Listo. Chao. Siguiente. Y te ahorráis toda la lectura y análisis de esto. ¿Se entiende? Entonces es como la parte fácil. Y para entrenar eso, solamente ejercitar. Siguiente pregunta. Durante la meiosis, el entrecruzamiento requiere de enzimas que generen un corte del ADN y promuevan el intercambio del material genético. Ya, te están diciendo que durante meiosis, el entrecruzamiento. ¿Qué es el entrecruzamiento? Crossing over, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que... ¿por qué está esto en... Espérense. Que estaba naranjo y nada que ver por el color. Requiere de enzimas que generen un corte de ADN, bla 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 bla. En un experimento se insertaron los genes para producir estas enzimas que generan crossing over en células no reproductoras. O sea, ¿qué significa esto? Que sean células no reproductoras, que son células somáticas, ¿no es cierto? O sea, células que solo hacen mitosis. A diferencia de las reproductoras, que hacen tanto mitosis como meiosis. Principalmente meiosis, ¿no es cierto? Para la formación de gametos. Esas son las células sexuales reproductoras. Ya. Entonces, básicamente nos están diciendo que le inducen a una célula que hace solo mitosis a hacer un proceso que ocurre en meiosis, que es el crossing over. Entonces,
Y te dicen después que inducen la división celular. ¿Qué significa eso? Que básicamente termina la división celular, o sea, sigue con mitosis. Pues si tú haces este proceso en mitosis, lo más probable es que no se cumpla, ¿ok? Que se detenga. ¿Por qué? Por todos los procesos de checkpoint que hay entre mitosis. Es un proceso tan perfecto que al modificarle esto, muy probablemente la célula detecte que aquí hay algo raro y detenga la mitosis. ¿Qué hacen estos científicos? Para que no se detenga y poder ver qué pasa, le inducen la división celular. O sea, le permiten a la célula continuar con este proceso, e ignorar que hayan hecho esta otra cosa. ¿Ok? Al respecto, ¿qué evidencia respalda este modelo en las células resultantes? Que no presenten la mitad de los cromosomas. No, perdón. Que presenten la mitad de los cromosomas respecto a la célula progenitora. No. ¿Por qué? Porque eso sería meiosis. O sea, claro, no están induciendo meiosis, ¿no es cierto? Esto sería meiosis. ¿Por qué? Porque sabemos que en meiosis la célula progenitora, que es la célula inicial con la que se inicia el proceso, y las células hijas, vamos a hacer así, 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 así y así. Las células hijas van a tener la mitad del material genético del progenitor. ¿Ok? Entonces, eso. Por eso es como una característica de meiosis y nosotros no estamos diciendo meiosis, estamos diciendo crossing over, que es un proceso de meiosis. ¿Ok? O sea, no confundir. B. Que no dupliquen su material genético durante la interfase. Aquí te hablan de interfase. Más que nada, duplicación de material genético, esto es etapa S, ¿no es cierto? Etapa S. Y no, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, porque el crossing over cuando ocurre en profase de meiosis. Por lo tanto, ¿dónde va a ocurrir esto que estamos induciendo? En profase de mitosis. Ya. Que presenten nuevas combinaciones de genes en los cromosomas. ¿Qué hace el crossing over? El crossing over lo que hace es que un cromosoma aquí con otro cromosoma aquí, ¿no es cierto? En una celulita, pase a ser esto, ¿no es cierto? Es como lapicitos que cambian la tapita de color. Se cambian genes, intercambian genes entre ellos dos para generar variabilidad genética. Genética, ¿no es cierto? Entonces, correcto. ¿Por qué? Porque crossing over permite que hayan nuevas combinaciones de genes. Porque este azulito era un gen, pero gracias al crossing over, ahora el azulito tiene parte de gen naranja. Por lo tanto, intercambia gen, tiene nuevos genes en su código genético. Por eso es la C. La D te dice que no presenten cromosomas alineados en el centro de las células durante la metafase. Aquí te están diciendo básicamente, estaría diciendo que lo que se afectó fueron los microtúbulos o los centrosomas, ¿no es cierto? Los centriolos, que son los que manejan los cromosomas en, miren, por ejemplo así. Básicamente lo que te está diciendo la D es que no ocurre esto. Pero nada que ver, po. ¿Por qué? Porque no estamos cambiando estas cositas, que son como los microtúbulos, ¿no es cierto? Que son los que manejan los cromosomas. O sea, perfectamente se van a alinear en el centro. Va a ocurrir metafase, ¿no es cierto? Por lo tanto, tampoco. Es como lo mismo que la B. Esta te habla de etapa S, nada que ver. Y metafase, tampoco nada que ver, porque no estamos viendo eso. Perfecto. Siguiente pregunta. Utilizando técnicas de manipulación genética, se han elaborado detergentes a partir de diferentes tipos de enzimas sintetizadas por bacterias. En este contexto, se insertaron diversos genes en bacterias y se evaluó la estabilidad de las bacterias modificadas genéticamente. ¿Lo leí mal? No estoy seguro si lo leí mal. Bueno, así como la efectividad del detergente producido a partir de las enzimas bacterianas. Los resultados de esta investigación se resumen en la siguiente tabla. Ok,
¿Qué nos dijeron? Porque como que me confundí más o menos. Que utilizando técnicas de manipulación genética, biotecnología, ¿no es cierto? Se elaboraron detergentes a partir de diferentes tipos de enzimas sintetizadas por bacterias. ¿Ok? Detergentes por enzimas. Se insertaron diversos genes de bacterias y se evaluó la estabilidad de las bacterias modificadas genéticamente. ¿Ok? Así como la efectividad del detergente producido a partir de las enzimas. Los resultados de esta investigación se resumen en la siguiente tabla. Tenemos una tablita y decimos, a partir del análisis de los resultados obtenidos, ¿cuál de las siguientes conclusiones es correcta? Ya aquí la recomendación es ver la alternativa y ver el gráfico y comprobar, pues, ¿no es cierto? La A te dice, a menor cantidad de material genético, buscamos donde dice eso. Aquí, ¿no es cierto? Cantidad de material genético a menor, o sea, esto va creciendo o bajando, esto va creciendo, ¿no es cierto? Pasa de 2.246.000 a 2.512.000. Por lo tanto, no son 2 millones, pero sí, 2 millones UAS. Entonces, claro, va creciendo. Te dicen, a menor cantidad, o sea, aquí, menor es la estabilidad. ¿Dónde te dicen estabilidad? Acá. Te dicen muy estable. Por lo tanto, ya la relación se va. ¿Por qué? Menor cantidad de material, muy estable, no sigue. Chao. B. A menor tipo de enzimas producidas, ¿no es cierto? Menor tipo, mayor es la efectividad. Efectividad. Tampoco. ¿Por qué? Porque dicen que es baja. Por tanto, no es mayor. Chao. Y chao. A mayor cantidad de genes insertos, o sea, aquí está la mayor cantidad de genes insertos, mayor es la estabilidad. Estabilidad inestable. Por lo tanto, tampoco tiene relación. También se descarta. Y por descarte te queda la D. ¿Qué te dice? A mayor cantidad de genes insertos, aquí, mayor es la efectividad del detergente. Efectividad del detergente muy alta. Por lo tanto, correcto. Mayor, mayor, chao. Correcto. Tuvimos la mala suerte de que estaba en la D, pero bueno, tenemos que recorrer toda la alternativa. 13. La bacteria Bacillus thuringiensis presenta el gen BT, ¿ok? Que codifica para una proteína tóxica para algunas especies de insectos. O sea, el gen BT, que es parte de una bacteria, codifica una proteína tóxica, o sea, una toxina, para ciertos insectos. Este gen se utiliza para modificar genéticamente diversos cultivos, o sea, modifican genéticamente plantas, entre ellos el algodón, o sea, modifican genéticamente la planta del algodón, haciéndolo resistente a ciertas plagas. Ya, perfecto, ya tenemos todo el contexto entendido. En un cultivo de algodón proveniente de semillas genéticamente modificadas, se observaron larvas de una especie de polilla. Ok, a pesar de estar modificado genéticamente, este cultivo de algodón presenta larvas de la polilla. Al analizar el ADN de los cultivos, se confirmó que todos tenían el gen BT, o sea, poseían esta toxina, pero igualmente habían larvas. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una inferencia que explica correctamente por qué los cultivos BT fueron atacados por insectos? Estos cultivos de algodón BT tienen ribosomas con una función parcial, lo que imposibilita la síntesis de proteínas. Ya, te habla de ribosomas, se mete como más en la profunda, la verdad. Como que... bien rara la alternativa. Sigamos viendo si alguna no hace más sentido, ¿no es cierto? Las polillas tienen genes que las hacen resistentes a las toxinas producidas por los cultivos de algodón. Ya, esa sería la correcta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Te dicen que las polillas tienen unos genes que las hacen resistentes a estas toxinas, ¿sí? Producidas por los cultivos del algodón BT. Eso demostraría selección natural, ¿no es cierto? Como una mezcla bien contundente de contenido aquí. Te habla de biotecnología, también tiene cierta
tenéis que tener cierto conocimiento de... eh, ¿cómo se llama esto? Evolución y todo esto, ¿no es cierto? Quizá un poco de sistema inmune, pero claro, básicamente eso. Las polillas estas que lograron existir a pesar de esta toxina, significa que las polillas tienen un gen que las hace resistentes a estas. O sea, es como un tipo de mutación, ¿no es cierto? Con respecto a los demás insectos. La C te dice, estos cultivos de algodón presentan más de una copia del gen BT, por lo que sintetizan una mayor cantidad de toxina. Esto no te explica nada, como que te dice, te inventa que el algodón presenta una copia extra del gen, por lo que sintetiza mayor cantidad de toxina. ¿Y por qué tener más cantidad de toxina explicaría que aparecieron larvas? Ni idea, ¿no es cierto? Es como que esta pregunta, esta alternativa como que nada que ver. La D. Las polillas incorporaron el gen BT por lo que son capaces de eliminar la toxina de los cultivos de algodón. Ya. Si incorporaron el gen BT, significa que van a estar sintetizando la toxina. Pero como que capaces de eliminar la toxina de los cultivos de algodón. Como que es bien raro. Eso no hay que ver, ¿no es cierto? Porque el gen BT es un gen proveniente de bacterias, ¿no es cierto? Tendríamos que insertarles a las polillas este gen. Pero igual como que raro, ¿no es cierto? ¿Para qué haríamos eso? Entonces tampoco. La única que tiene sentido es la B. ¿Sentido por qué? Por materia de biotecnología y de evolución. Más que nada, selección natural. Mm, Y neodarwinismo. Porque el neodarwinismo incluye mutaciones, ¿no es cierto? Ya, perfecto. 14. En un laboratorio se están investigando dos especies de plantas y su actividad fotosintética en relación a la humedad ambiental. Los datos se presentan en el siguiente gráfico. Ya, tenemos un grafiquito. Te dicen que están relacionando tasa de fotosíntesis con humedad relativa. A la humedad que cambiamos nos da cierta tasa de fotosíntesis. O sea, independiente, dependiente, ¿no es cierto? Basándose en los datos del gráfico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Ya, esta pregunta es puro análisis del gráfico. ¿La tasa de fotosíntesis de la especie 1 es independiente de la humedad relativa? No, porque te dicen que ah, la humedad relativa constantemente está cambiando, ¿no es cierto? Como que aquí sube un poquito menos, pero sigue subiendo, después se mantiene un poco constante, después empieza a bajar un poquito, después baja con mayor intensidad. Entonces, a lo largo que estamos modificando esto, va cambiando esto. Entonces, nada que ver decir que es independiente. La especie 2 resiste mejor que la uno los climas con escasa humedad relativa. O sea, aquí, ¿no es cierto? La especie 2 resiste mejor. Eh, especie 2 es la punteada, por lo tanto está con menos. Y la especie 1 es la completita, por lo tanto tampoco. También es incorrecto, ¿no es cierto? La especie 2 tiene mayor tasa de fotosíntesis que la uno en el valor medio de humedad relativa. La especie 2, ya, valor medio de humedad, o sea, aquí, ¿no es cierto? Especie 2 tiene mayor tasa de fotosíntesis que la uno en el valor medio. Especie 2, especie 1. Correcto, pues, ¿no es cierto? Sí. Y la D te dice, ambas especies tienen la misma tasa fotosintética en todo el rango de humedad relativa estudiado. No, ¿no es cierto? Porque vemos que constantemente la tasa fotosintética está cambiando. Por lo tanto, tampoco. No tienen la misma. Siguiente. Un grupo de estudiantes diseña un experimento relacionado con la cuantificación de uno de los protocolos de la fotosíntesis. Espérenme. Ya listo. Estaba confirmando que estaba grabando. Un grupo de estudiantes diseña un experimento relacionado con la cuantificación de uno de los productos de la fotosíntesis, el oxígeno, en el cual consiste en poner un alga en el interior de un tubo de ensayo que contiene agua purificada a 25 Celsius. Ya.
control, ¿no es cierto? Agua purificada a 25 Celsius, constantemente. Y ubicar este tubo frente a un prisma por el que pasa un rayo de luz blanca, la cual es dispersada tal como se observa en el siguiente esquema. Esta pregunta es bien de física, como que se les coló un poquito aquí al Lemre. Pero bueno. Pero no, sí, también tiene biología. Por eso está en biología. Tampoco vamos aquí a mentir. Entonces, tenemos el prisma, la luz blanca. Esto es dispersión de la luz, ¿no es cierto? Se dispersa en todos los colores. Y vemos que hay mayor cantidad de burbujas de O2, tanto en rojo como amarillo, y en la parte de violeta, ¿no es cierto? Entonces, ya está este palito aquí, el alga. En relación a la producción de oxígeno por parte del alga, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? ¿Es dependiente de la longitud de onda? Correcto. ¿Por qué? Porque sabemos que esto en el espectro electromagnético va cambiando, ¿no es cierto? La longitud de onda a lo largo que pasa del rojo al violeta, aquí hay menos longitud de onda y aquí hay mayor longitud de onda. Esto tienen que saber física para contestar la pregunta, la verdad. Pero bueno, si están dando las pares de ciencia, tienen que saber, pues, ¿no es cierto? Eso. Acá hay mayor longitud de onda. ¿Por qué? Porque hay menor frecuencia. Y acá en el violeta, que se va para los rayos ultravioleta, hay mayor frecuencia. Por lo tanto, menor longitud de onda. Eso. Entonces, ¿es depende de la longitud de onda? Correcto. Porque estamos cambiando la longitud de onda. Es independiente de la intensidad de la luz. No estamos cambiando la intensidad de la luz, ¿no es cierto? Eso no es una variable que estemos viendo aquí. Ahí. O sea, el mayor desafío de la pregunta era identificar cuál era la variable independiente. ¿No es cierto? En este caso la longitud de onda. ¿Por qué? Porque es lo que estamos cambiando viendo esto. Alcanza su máximo rendimiento a 25 Celsius. Dijimos, lo marcamos en verde. 25 Celsius constantemente. Por lo tanto, tampoco está cambiando. Tampoco es la variable independiente. Chao. Se ve afectada por el grado de pureza del agua. También, la parte en verde. Te dice que contiene agua purificada. ¿A cuánto? No se sabe, nunca te dan el dato. Pero te dicen agua purificada. Si no te dan el dato, ¿cómo puedes tú asegurar que se ve afectada por el grado de pureza del agua? No sabemos. Lo único que está cambiando en el experimento es la longitud de onda. ¿No es cierto? Por eso. ¿Es dependiente de la longitud de onda? Correcto. Eso podemos concluir. Siguiente. 16. A continuación se presenta un modelo de una transferencia de energía en una cadena trófica de un ecosistema de Chile. Ya tenemos cadena trófica, pasto, ratón, culebra, búho. Y por último, bacteria, que es el que se integra, ¿no es cierto? O sea, se alimenta de todo. Y vemos cierta liberación de calor, sin una medición en particular, ¿no es cierto? A partir de lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una evidencia que sustenta el modelo presentado? El nivel trófico del búho representa la menor cantidad de energía disponible en comparación con los otros niveles. Listo, correcto. ¿Por qué? Sabemos que en una cadena trófica, desde el productor hasta el último consumidor, que aquí sería consumidor primario, secundario, secundario, bueno, y terciario, no se escribe dio, pero bueno, terciario, em, se va perdiendo energía, ¿no es cierto? En la ley de 10%. Básicamente que en cada intercambio de energía se pierde un 10% de la energía, ¿no es cierto? Aproximadamente. Entonces, ¿el búho representa la menor cantidad de energía? Correcto. ¿Por qué? Porque es el último nivel en esta cadena trófica.
¿Podría decir la bacteria? No, porque la bacteria se está alimentando de todas. La energía que está recibiendo es de todas. ¿Cómo va a ser la menor? No, ¿no es cierto? La menor es el búho. ¿Por qué? Porque está en el último nivel. Es como materia más que nada. B te dice, el nivel trófico del ratón es el que posee mayor biomasa en comparación con los otros niveles. Ya. La que posee mayor biomasa. El ratón. No, ¿por qué? ¿Qué es la biomasa? Ya lo explicaba antes en el canal. Pero la biomasa es energía. Ay, energía almacenada. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que es energía que recibe, es energía química, se me olvidó decir eso. El productor recibe energía del sol, ¿no es cierto? Un sol naranjo, pero bueno. Recibe energía del solcito. El pasto la recibe y convierte esa energía solar en energía química. O sea, energía que le recorre al pasto, el cuerpo del pasto, ¿no es cierto? Que el pasto puede utilizar. Puede o utilizarla en procesos químicos, por ejemplo en fotosíntesis, en todos estos procesos que se utiliza ATP, va a estar ocupando energía, ¿no es cierto? Entonces esa energía química se va a ocupar y se puede liberar en forma de calor también. O sea, se puede liberar en forma de calor, liberar en forma de uso, como en procesos internos del pasto, o se puede almacenar en forma de ¿qué? De biomasa. ¿Por qué? Porque dijimos que era energía almacenada. Entonces a eso se le llama biomasa. A un nivel trófico que contiene mayor cantidad de energía almacenada. Entonces, ¿el ratón va a ser el que posea mayor biomasa? No. ¿Por qué? Porque en una cadena trófica la biomasa funciona igual que la energía. Del productor hay mayor biomasa y se va perdiendo hasta el búho. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a tener la mayor biomasa? El pasto. ¿Por qué? Porque tiene más energía. Si tiene más energía, va a tener más energía para almacenar. O sea, estamos diciendo básicamente casi lo mismo. ¿Sí? Entonces, eso. El búho, al tener menos energía, al conseguir menos energía, va a tener menos biomasa que almacenar. Eso. Lazo dice, en este modelo, ¿el comportamiento de la transferencia de energía es cíclico? No. Te podría confundir quizá porque claro, tenía esto así, pero no, nada que ver. No es cíclico, no vemos nunca que se devuelva al productor. Así que no. Y en el nivel trófico de las bacterias es el que presenta mayor disipación del calor. Tampoco. ¿Por qué? Porque no estamos midiendo el calor. El calor no tenemos ni idea cómo en qué cantidades se liberan. Así que tampoco. No estamos viendo eso. Eso sería la A, la correcta, en la 16. La siguiente ya es mención. O sea, hasta ahora ya hicimos todas las preguntas que estaban dentro de común que entran en la prueba de ahora regular 2024 para admisión 2025 y probablemente no entre más transporte. Como bien raro que algo que quitaron, un contenido que quitaron, lo vuelvan a poner el siguiente año. Como bien raro, pero puede pasar. Entonces, empezamos con mención. El síndrome de Zellweger es causado por mutaciones en un tipo de genes denominados PEX. Estas mutaciones provocan una baja producción de peroxisomas o la ausencia de producción de esos organelos, en comparación con una célula sin las mutaciones. Considerando la función de los peroxisomas, ya. O sea, ya vimos que la pregunta se va a tratar sobre la función de los peroxisomas. Entonces, ¿cuál de las siguientes proposiciones corresponde a una manifestación celular que pueda presentar un individuo con síndrome de Zellweger? Básicamente, ¿qué pasa si perdemos a los peroxisomas? ¿No es cierto? ¿A dónde lo dice aquí? ¿No es cierto? Básicamente que hay una baja producción de peroxisomas o ausencia. O sea, vamos a tomar como que chao el peroxisoma, ¿ok? A.
puede manifestar ruptura de las células. Los peroxisomas no cumplen una función que se relacione con la ruptura celular. Por lo tanto, no. ¿No es cierto? B. ¿Puede acumular desechos metabólicos? Correcto. ¿Por qué? Porque los peroxisomas tienen que ver con eso. La C. ¿Puede exhibir baja absorción de glucosa? No, ¿no es cierto? No cumplen con una función de absorción de glucosa. La D. ¿Puede experimentar incremento en el tráfico vesicular? Los peroxisomas tampoco cumplen la función de tráfico vesicular. ¿Qué organelo cumple con esta función? El aparato de Golgi, ¿no es cierto? Voy a poner solo Golgi. Ay, ¿qué pasó? Ahí está. Golgi. ¿No es cierto? El tráfico vesicular. Tráfico en vesículas de sustancias. Ya. ¿Por qué es la B? ¿Qué hace el peroxisoma? El peroxisoma contiene enzimas. ¿Ok? Contiene enzimas que ayudan en la descomposición descomposición de los... Estoy pensando si ponerlo todo junto. Sí, ya. De los ácidos grasos. Parece que puse grosos. Grasos. El peróxido de hidrógeno. Y sustancias tóxicas. ¿No es cierto? Ya. Y también, aparte de esta función, que es la que nos compete a nosotros en este momento, es la detoxificación celular. Básicamente, como siempre decimos acá en Program, es la psicóloga de la célula, ¿no es cierto? El peroxisoma. La psicóloga, el psiquiatra. ¿Por qué? Porque agarra lo malo y lo convierte en bueno. Básicamente, tiene muchos tiene mucho que ver en los procesos metabólicos, ¿no es cierto? Desechos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros perdemos el peroxisoma? Perdemos esta función de aquí. Se va a acumular lo malo, pues, ¿no es cierto? Se va a empezar a acumular lo malo, se va a acumular lo malo y por eso se van a acumular desechos metabólicos. Por eso es la correcta la B. Siguiente. 18. Una científica pretende demostrar que una proteína X sale al exterior de las células pancreáticas que la están sintetizando, a través de la exocitosis mediada por vesículas. Ya. Esta científica pretende demostrar que la proteína X se difunde a través de exocitosis mediada por vesículas. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a un procedimiento experimental pertinente y directo para demostrar lo anterior? O sea, para demostrar que la proteína X sale por exocitosis mediada por vesículas. ¿Qué organelo permite la exocitosis por vesículas? Ya lo dijimos recién, ¿no es cierto? El tráfico vesicular. ¿Cuál? El aparato
efecto de Golgi, o como lo conocemos acá en Program, es Tarkin. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el que se encarga de empaquetar sustancias, proteínas, etc. Exocitosis la manda, ¿no es cierto? La envía. Entonces, sabiendo que estamos hablando de aparato de Golgi, ¿qué nos queda? ¿Cómo demostramos que esta proteína sale a través de, gracias al aparato de Golgi? Bloqueamos el desplazamiento de vesículas originadas en el complejo Golgi, ¿no es cierto? ¿Por qué? Si bloqueamos el desplazamiento de las vesículas que se originan en el complejo de Golgi, entonces la proteína X, si es que es correcto lo que la científica dice, va a parar de sintetizarse. O sea, va a parar de haber presencia de proteína X. Porque ya no va a tener un medio por el que, si eliminamos Starken, el paquete se va a enviar. No, bueno, ¿cierto? O quizás sí por Chile Express, pero bueno, detalles. Eso. Si unimos Chile Express y Starken y todas las cositas de envío, ya. Blue Express, ya. Eso, ¿no es cierto? Nos quedamos sin métodos de envío. Por tanto, no va a haber proteína X. Listo. Siguiente. 19. Diversos estudios sugieren que el estrés es una de las causas de infertilidad en mujeres. Para evaluar lo anterior, ya, espérenme. Diversos estudios sugieren que el estrés es una causa de infertilidad en mujeres. Para evaluar lo anterior, se realiza la investigación en ratas preñadas. Fueron sometidas a estrés durante la gestación en comparación con el grupo control. ¿Ok? O sea, aquí el grupo control no se le... no fueron sometidas a estrés. Las crías provenientes de madres estresadas presentaron una reducción en el número de folículos primordiales y un deterioro en la función ovárica. Esta parte es importante, lo que conduce finalmente a un retraso de la pubertad en estas ratas. ¿Ok? Perfecto. Según lo anterior, ¿cuál de las siguientes hipótesis se valida con los resultados obtenidos en la investigación? Si se dan cuenta, en parte aquí nos presentan una especie de hipótesis, ¿no es cierto? Que el estrés causa infertilidad en mujeres. Ponemos a prueba esto y vemos que finalmente las crías de mujeres embarazadas, bueno, de ratas embarazadas, eh, finalmente no tuvieron infertilidad, sino que tuvieron un retraso en la pubertad. Por lo tanto, ¿podemos validar esta hipótesis que estaba al inicio? No, ¿no es cierto? Porque no causó infertilidad, solo causó un retraso en la pubertad. O sea, quizá menos probabilidad de eh, embarazarse, pero la tienen. O sea, no son infértiles, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hipótesis se valida? Las madres sometidas a estrés durante su primera preñez tienen menos crías en los ciclos. ¿Se nos mencionan menos crías? En ninguna parte. Las ratas preñadas que son sometidas a estrés manifiestan deterioro en la función de sus folículos ováricos. Ya, ratas preñadas manifiestan deterioro en la función de sus folículos ováricos. No, ¿no es cierto? Porque la investigación no nos está planteando a las ratas preñadas y están viendo el desarrollo de los folículos primarios, de los folículos ováricos, ¿no es cierto? Estamos viendo cómo funcionan las crías. Entonces, no se relaciona. Así dice, las crías de madres estresadas durante la preñez, ya, bien, porque estamos hablando de las crías. Y eso es lo que nos está hablando en la investigación. Exhiben interferencia en su proceso de maduración sexual. Correcto. ¿Qué es la maduración sexual? Básicamente la pubertad. Tienen interferencia en desarrollar la pubertad. Que es básicamente lo que nos dicen en la partecita verdecita, ¿no es cierto? No sé por qué dije tanto diminutivo. En la parte verde. ¿Sí? Eso.
Y la D te dice, las crías de madres estresadas durante la preñez experimentan anovulación e infertilidad. Ya. Las crías de madres, o sea, ahí va bien, experimentan anovulación e infertilidad. Ya. Si nosotros hubiéramos, lo que dije antes, a partir de la investigación, validado esta hipótesis del inicio, entonces la correcta sería la de esa, ¿no es cierto? Pero no es lo que vimos en el experimento. O sea, nos plantean una hipótesis, pero lo que al final obtienen es que se obtiene un retraso en la pubertad. Por lo tanto, no es una hipótesis validada por los resultados. ¿Se entiende? No es lo que nos están preguntando. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver siempre la investigación, que la respuesta que estemos dando sea pertinente a la investigación y que esté contestando a la pregunta. Porque claro, nos están preguntando literalmente cuál hipótesis se valida con estos resultados. ¿Ok? Por eso nos la dé. Ya, perfecto. Mi última pregunta. Después viene la vale. Así que, 20. Este es tremendo texto. Los espermicidas son una buena opción como método anticonceptivo, logrando hasta un 94% de efectividad en la mayoría de los casos. Ya, están hablando de nuevo de espermicidas. ¿Cuáles son? Los que eliminan los espermatozoides, ¿no es cierto? Destruyen por lisis los espermatozoides. Entre los agentes químicos usados en los espermicidas, el más común es el nonoxinol 9. Otra vez no están hablando del nonoxinol 9. En común también no habían hablado de esta molécula. En general, estos agentes actúan disolviendo los componentes lipídicos de la membrana de los espermatozoides. O sea, ya contestamos una pregunta sobre esto, ya sabemos el contexto, ya sabemos qué es el nonoxinol. Lo que causa su muerte o inmovilización. Ya, de nuevo, lo mismo. No obstante, la evidencia demuestra que los espermicidas también pueden ocasionar daño al epitelio vaginal. Eso es un dato que no teníamos antes, ¿no es cierto? Todo esto ya lo sabíamos. Todo esto lo sabíamos. Bueno, quizá lo del inicio no tanto, lo de que logran un 94, pero puro dato necesario, ¿no es cierto? Hasta aquí, ¿no es cierto? Que aquí te dan algo clave, te dice. No obstante, la evidencia demuestra que los espermicidas también pueden ocasionar daño en el epitelio vaginal, aumentando la probabilidad de infecciones vaginales. Ya, tampoco lo sabíamos. En el mediano y largo plazo. O sea, si se utiliza el espermicida a corto plazo, o sea, en un tiempo así, no sé, por una vez, poco probable que te dañe, que se aumente la probabilidad de infección vaginal, ¿no es cierto? Pero a mediano y largo plazo, o sea, ya utilizándolo muy constantemente, muy reiteradas veces, a muchas, muy reiteradamente, em, hay alta probabilidad de infecciones vaginales. En un intento de buscar alternativas, ya, un grupo de investigación demostró que el extracto de Passiflora adulis, maracuya, básicamente eso, puro para solo interesante, para ponerle un nombre, hacérselo científico. Básicamente está hablando de maracuyá. El extracto de maracuyá es capaz de disminuir la movilidad y la viabilidad espermática de muestras humanas. ¿Ok? O sea, nos alimentamos de maracuyá y es capaz de disminuir movilidad y viabilidad espermática. Además, se evidenció un efecto citotóxico menor que el del N9 sobre líneas celulares epiteliales. Ya, o sea, también es más sano. No causa el daño, ¿no es cierto? Eso se refiere a esto. No hay daño. Que es el mayor problema que había con el N9, ¿no es cierto? Que puede causar daño. A partir de lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones presenta
conclusiones coherentes con los resultados obtenidos por este grupo de investigación. A. El extracto de Passiflora edulis presenta algunas propiedades anticonceptivas y reduce la posibilidad de lesionar el epitelio vaginal. Ya. Sí, ¿no es cierto? Puede ser. El extracto de Passiflora edulis actúa como un agente anticonceptivo efectivo y posee propiedades citoprotectoras del epitelio vaginal. Ya, aquí hay problema. ¿Por qué? Porque te dicen agente anticonceptivo efectivo, que no es algo que podamos asegurar. Sabemos que tiene propiedades anticonceptivas, porque es capaz de disminuir movilidad y viabilidad espermática, pero no sabemos qué tan efectivo sea esto. Y otro problema es, posee propiedades citoprotectoras del epitelio vaginal. ¿Protege la maracuyá el epitelio vaginal? No. Solo no provoca el daño que provocaba el nanoxinol 9. Pero no porque no cause el daño, protege. Incluso eso significaría que no podrías contraer ITS. Pero sí, tú con mi maracuyá tienes relaciones sexuales y perfectamente podías contraer una ITS. Entonces, tampoco. No es citoprotector. Ni tampoco podemos asegurar que es efectivo. La C. El extracto del Passiflora edulis, la maracuyá, es un potente anticonceptivo. De nuevo, potente anticonceptivo. ¿Qué nos dice que es un potente anticonceptivo? Nada. Sabemos que tiene propiedades anticonceptivas. Y resuelve el problema de las infecciones en el epitelio vaginal. De nuevo, lo mismo que la B. No resuelve ningún problema de las infecciones. Solo no causó el daño. Pero siguen habiendo infecciones. Y por último, la D, que te dicen, el extracto de maracuyá tiene una efectividad anticonceptiva similar al N9 y limita el acceso de patógenos al epitelio vaginal. Ya, aquí podría ser la primera parte de tiene una efectividad anticonceptiva similar, puede ser porque tiene como las mismas características más o menos que el espermicida, que puede disminuir movilidad, lo puede dejar como quieto. Le faltaría un poco la degradación del lípido, ¿no es cierto? Pero la parte del nonoxinol 9 que degrada el lípido. Pero, claro, es como similar, sí podría ser. Pero, de nuevo, limita el acceso de patógenos al epitelio vaginal. No, no es un condón, no es un método anticonceptivo que proteja. Ni siquiera un método anticonceptivo, la maracuyá. Tiene propiedades anticonceptivas, pero no es un método anticonceptivo. Entonces, la correcta efectivamente sería la A, porque presenta propiedades anticonceptivas, correcto, y reduce posibilidad de lesionar el epitelio vaginal. Reduce la posibilidad. ¿Por qué? Porque reduce el daño, pero no protege. Así que eso, correcto. Eso, hasta ahí llegaría. Ahora empezaría la Vale. Olis, para la gente que está viendo la grabación en YouTube. Ok. Dice, 21. Se ha determinado que el consumo de vitamina A debería comprender entre 700 a 900 en adultos, cantidades que pueden ser proporcionadas por una dieta equilibrada. Bajo este rango, la deficiencia de vitamina A puede tener efectos nocivos para la visión y el sistema inmunológico, mientras que el consumo en exceso de suplementos con esta molécula puede ocasionar daños en el hígado o causar alteraciones durante la gestación. En este contexto, asumiendo que los gráficos están a la misma escala, ¿cuál de estos representa la relación teórica correcta entre dosis y beneficio del consumo de vitamina A? Aquí en esta pregunta la correcta es la A. ¿Por qué? Porque nos dicen que la deficiencia de vitamina A tiene efectos negativos en la visión y el sistema inmunológico, por lo cual a menor cantidad de vitamina A, menor es el beneficio.
Y también nos dice que el exceso de suplemento de esta molécula también puede ocasionar daños en el hígado o causar alteraciones durante la gestación. O sea, a mayor cantidad también, menor es el beneficio. Entonces por eso se debe tener una dieta equilibrada de esta vitamina, que sería, por eso es el alza aquí, ya que a mayor, o sea, al equilibrar la cantidad de vitamina que se ingiere, el nivel de beneficio es mayor. 22. En el año 2001, científicos de una universidad alemana identificaron y caracterizaron la dermicidina, una proteína que tras ser secretada por las glándulas sudoríparas de la piel humana, es capaz de dañar las membranas celulares de bacterias y hongos. Según lo señalado anteriormente, ¿qué rol desempeñaría la dermicidina en el sistema inmunológico? Aquí la correcta es la A. ¿Por qué? Porque nos dice que esta tras ser secretada por la glándula sudoríparas de la piel, es capaz de dañar la membrana celular de bacterias y hongos, o sea que actúa la barrera primaria. Aquí es ahí donde se ven todo el tema de, por ejemplo, el sudor, los mocos y todo eso. Entonces lo que hace la barrera primaria sería evitar que ingresen los patógenos al organismo. Entonces así no tiene que actuar la barrera secundaria ni nada. Y después dice, la B promovería el aislamiento de genes patógenos en el organismo, no, ya que no los aísla de por sí, ya que si fuera así, sería como que los patógenos seguirían estando, a pesar de estar aislados, seguirían estando ahí. Las dice, ¿repararía el daño que generan los agentes patógenos en el organismo? No, porque no lo repara. Eso sería ya como la función de la barrera secundaria o de la terciaria, por así decirlo. La dice, ¿facilitaría la respuesta adaptativa del organismo ante agentes patógenos? No, porque esa es la función de la terciaria. Entonces sería como la secundaria. Y esta es la terciaria. Entonces por eso sería la A. 23. En una investigación se administró a ratas hembras un fármaco recientemente desarrollado que interacciona con una hormona X, la que a su vez se asocia con la maduración de los folículos ováricos. Como resultado del procedimiento anterior, se reportó que las ratas tratadas redujeron el número de crías por camada. A partir de estos antecedentes, ¿cuál de las siguientes opciones es una hipótesis validada por los resultados de esta investigación? Ok, aquí la correcta es la D. ¿Por qué? Porque al la hormona X afectar a la maduración de los folículos ováricos, y al tener como resultado la reducción del número de crías, la hipótesis que podríamos hacer sería que esta regula la cantidad de ositos fecundables. Por ejemplo, si tenemos 5 ositos y esta regula la cantidad y por ejemplo hace que estos dos nomás sean fecundables, ese sería el número de crías. Entonces, claro, una hipótesis que podríamos hacer sería eso, de que la hormona X regula la cantidad de ositos fecundables y como tal afecta el número de crías que tienen los ratones. Por ejemplo, la C no podría ser, ya que sería como una sobreinferencia y no sería como una hipótesis que sería, sino que es como algo, no es como una hipótesis que se pueda ser validada. Entonces tampoco sería por eso y ni tampoco porque es como una sobreinferencia al experimento o lo que nos dicen en la pregunta. La B tampoco podría ser, porque si lo bloquean no habrían crías de por sí. Y le dice, ¿el fármaco promueve el crecimiento normal del folículo ovárico? No, porque los afecta de alguna manera. 24.
En la siguiente tabla se dan a conocer características del ciclo ovárico de 3 personas que se encuentran en edad fértil con buen estado de salud. A partir de los datos de la tabla, ¿cuál de las siguientes variables determina que existan diferencias en el día del ciclo en que ocurre la ovulación? Aquí hay que tener presente que la fase, o sea, esta es la fase folicular y la lútea. Entonces aquí hay que tener presente que, por ejemplo, para calcular, por ejemplo, si nos dicen que alguien tiene un ciclo menstrual de 28 días, para calcular el día de la ovulación hay que restarle 14 días. Entonces la fase lútea siempre se mantiene constante, por así decirlo, no varía mucho. Entonces por eso siempre que nos pidan, por ejemplo, el día que te dicen qué día va a ovular, si tiene un ciclo de 32 días, tienes que restarle 14 al día de al número total que dura el ciclo. Entonces, sabiendo esto, nos dice ¿qué determina que existan diferencias en el día del ciclo que ocurre la ovulación? Que sería la duración de la fase folicular. Porque esta puede ser solamente la que varía. Esta es la duración de aquí y acá. Esta siempre se mantiene como con los mismos días, por así decirlo. Entonces puede ser la fase folicular, porque aquí la duración folicular no, la fase secretoria es lo mismo que dice como fase lútea, y la duración de la menstruación tampoco. (25) En un estudio sobre selección natural se criaron individuos de una especie de insecto volador en un sistema con oscilaciones de temperatura, humedad constante y una fuerte corriente de viento, túnel de viento. A través de múltiples generaciones se observaron cambios en la morfología de las alas de estos insectos. Finalmente, al comparar con la población inicial, se obtuvo una mayor frecuencia de individuos con alas de menor tamaño. Considerando los antecedentes entregados, ¿qué instrumentos se habrá utilizado para cuantificar la verdadera respuesta a este estudio? Aquí nos dicen que a través de múltiples generaciones se observaron cambios en la morfología de las alas de estos insectos. Entonces, eso es lo que la variable dependiente que quieren medir. Entonces, para medir eso, ¿qué necesitan? Un medidor de longitud de estructuras, para ver los cambios que van habiendo en la longitud de las estructuras que están viendo, o sea, las alas. Por eso la C. 26. En los mamíferos, ciertos individuos se vuelven intolerantes a la lactosa después del destete, o sea, cuando ya son capaces de digerir otro tipo de alimentos. En los humanos, particularmente, hay humanos adultos que siguen produciendo la enzima lactasa, por lo que son tolerantes a la lactosa durante toda su vida. La tolerancia se ve aumentada en zonas geográficas donde los humanos llevan más tiempo criando vacas, como ocurre en el norte de Europa y el norte de África. No así en Latinoamérica, donde la presencia del ganado vacuno es más reciente. En relación con la tolerancia a la lactosa en un contexto evolutivo, ¿qué condición fue indispensable para que la selección natural operara sobre este rasgo en poblaciones humanas? Aquí la nos dice que existía la capacidad de adquirir tolerancia a la lactosa a medida que se masificara el consumo de productos lácteos, ¿no? Ya que sería como carácter adquirido, por así decirlo, como la teoría del árbol. Entonces, eso no tiene relación con la selección natural. La B dice que existía la posibilidad de desplazar individuos tolerantes a la lactosa hacia zonas con acceso a productos lácteos. Tampoco, porque eso no nos asegura que la van a adquirir, y tampoco tiene sentido si lo pensamos así. La C dice que existía diferencia en el grado de consumo de productos lácteos entre quienes accedían al ganado. No, porque se habla entre la selección natural entre los que accedían al ganado y los que no, ya que la presencia era más reciente. Y la dice que existía una sobrevivencia diferenciada entre quienes accedían a productos lácteos. Sí. ¿Por qué? Porque mientras los que accedían a productos lácteos tenían de que eran más tolerantes a la lactosa, mientras que los que no accedían a productos lácteos eran no tolerantes a la lactosa, esa sobrevivencia diferencial los hizo
tener esa característica sería la tolerancia a la lactosa. Entonces eso es como la diferencia de diferencial. Como, no como tanto así como de si mueren o viven, sino que como una característica que lo hace como más aptos para sobrevivir en la vida, por así decirlo. Por eso es la D. 27. El grillo topo es un insecto que cava cámaras en el suelo. Que cava cámaras en el suelo tal como lo hacen los topos. Además, los apéndices anteriores de este insecto tienen una apariencia externa similar a las patas delanteras de los topos. Sin embargo, no están conformados por huesos. A partir de lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones explica correctamente la relación evolutiva entre los apéndices anteriores del grillo topo y las patas delanteras de los topos? Aquí la correcta es la A. ¿Por qué? Porque un estilo de vida similar con lo que tiene que ver con todo el tema de que cavan en el suelo, promovió que ambas estructuras tengan igual función que sería lo de cavar las cámaras en el suelo, y a pesar de tener diferentes orígenes embrionarios. Claro, porque nos dicen que tiene una apariencia externa similar, sin embargo no está conformada por huesos, o sea que tienen diferente origen embrionario. Esto sería una estructura análoga. Y tiene la misma función, pero diferente origen. Y se da por... ¡Ay! Se me salió. Pi, pi, pi. Ok, análogas. Y mediante evolución convergente. Yo siempre relaciono como análogo homólogo cuando habla de origen, y convergente y divergente cuando se habla de función. Tiene como análogos, si lo pensamos como diferente origen, homólogo igual origen, y convergente cuando se habla de función, convergente como igual función, y divergente diferencia de función. Y ahora no serían por eso mismo, se pelean como solas con esa explicación. 28. Un estudiante estaba analizando mediante microscopía la mitosis en un cultivo celular sincronizado. En determinado momento observó que todas las células se encontraban en cierta etapa, que dibujó de la siguiente manera. Ese es el dibujito. De acuerdo con lo anterior, ¿qué criterio puede utilizar el estudiante para identificar correctamente la etapa mitótica que representó? Aquí sería la B. ¿Por qué? Porque esta disposición de los cromosomas son características de la metafasis, que es cuando estos se ordenan así, en la línea del ecuador, como línea del ecuador, en la célula. Y por eso sería la B. El tamaño de cada tipo de cromosoma no, nada que ver. La cantidad de cromosomas en cada célula tampoco. Y el número cromático de la cromosoma tampoco, porque hay varias en las que son así. Y la cantidad de cromosomas en cada célula también. Y eso. 29. En un tipo de proceso divisional, una célula segrega su material genético produciendo dos núcleos idénticos, o sea, mitosis. Este proceso continúa generalmente con la división del contenido de la célula original en dos células hijas, las que tendrán genomas idénticos. Considerando estas... voy a anotar aquí. Mitosis. Considerando estas características, ¿cuál de los siguientes fenómenos generalmente ocurre en los animales mediante un proceso divisional distinto al descrito? Entonces, ¿qué proceso sería distinto a la mitosis? La meiosis. La meiosis se genera en células sexuales, y la mitosis en células somáticas. Entonces, la A no podría ser porque el folículo ovárico se por mitosis. Y el folículo ovario es como un saquito en el que se encuentran
que aquí que se encuentran óvulos inmaduros. Óvulos, iba a escribir. Óvulos inmaduros. Pero ahí se entiende. Ya, después dice la formación de un cigoto, no, porque el cigoto es como el resultado el resultado de la fecundación, que es cuando se juntan el espermatozoide y el óvulo, y ahí restablece la dotación cromosómica del humano. Después dice, crecimiento de un tumor, no, porque se da por mitosis. Después dice la formación de un gameto, sí, porque los gametos son las células sexuales, que son el óvulo, el espermatozoide. Después de 30. Accidentalmente, una persona cortó la piel de uno de sus dedos a manipular una hoja de papel. Tras algunos días, la herida ya no era visible y tampoco dolía. Respecto de la situación planteada, para que la herida de esta persona sanara, ¿qué debió ocurrir a nivel de los tejidos dañados? La dice. La proliferación de células haploides por medio de meiosis, no. La proliferación de células diploides por medio de mitosis, sí. La proliferación de células diploides por medio de meiosis, no. Y haploides por medio de mitosis, no. Esta vez está correcta, pero el texto, o sea, la correcta. Entonces está correcto como el orden de esto, pero la pregunta nos habla de la mitosis, porque nos habla de células, la regeneración de células somáticas que están en la piel, entonces por eso es la B, porque en la mitosis se forman células diploides por medio de mitosis. Y la ploidía tiene que ver con la meiosis. 31. En una clase de biología se solicita a un estudiante representar esquemáticamente una célula con dotación cromosómica 2N, 4C, en anafase mitótica. A partir de esto, él dibuja lo siguiente. De acuerdo con este dibujo, ¿qué aspecto esquematizado por el estudiante presenta un error? Aquí es la D. ¿Por qué? Porque si la dotación cromosómica de la célula es 2N4, después de pasar por la fase S, quedaría... Ay, mi antecesión. Después de pasar por la fase S quedaría como el doble, o sea, con 8 cromátidas. Entonces debería ser así. Entonces quedarían... Ay, no, lo hice al revés. Entonces quedarían 4 en cada lado y en total 8. Entonces así se restablecería la dotación cromosómica después cuando se separen, quedarían dos células con 3, 4, 1, 2, 3, 4, que sería como era la célula al inicio. Entonces por eso es la D. ¿Por qué faltarían esas? Porque la célula aquí está en anafase. Anafase, sí. 32. Se solicita a un estudiante que examine un cultivo de células germinales utilizando una técnica de microscopía. Tras el análisis, ella concluye que estas células se encuentran en meiosis. Según lo anterior, ¿cuál de las siguientes observaciones le habrá permitido llegar a esta conclusión? ¿Un nivel de segregación específica de las células? No. Porque nos habla de células y es como... no queda porque así no se podría saber que está en meiosis. Pues un grado de compactación variable en los cromosomas, tampoco, porque la meiosis se encuentra siempre en estado de compactación. C. Una adaptación cromosómica constante entre las células, tampoco, porque va cambiando. Y le dice también dice como entre las células. Y después de una disposición particular como son en las células, sí. ¿Por qué? Porque hay alguna diferencia entre meiosis y mitosis. Por ejemplo, cuando se produce la metafase, en la metafase 1 en la metafase de la mitosis se ordenan así.
así solitos, mientras que en la metafase 1 de la meiosis se ordena así, como parejitas. Entonces también en la anafase se separan así, y en cambio en la anafase de acá se separan las cromáticas. 33. Se ha identificado que los tejidos presentan diferentes tasas de recambio celular, mediados por un balance entre la muerte y la generación de células. En particular, tejidos como el epitelio que reviste el intestino delgado presentan un alto recambio celular, el que es necesario ante la exposición a daños frecuentes. Al respecto, si se considera que las células de este tejido intestinal están en actividad proliferativa, con una alta producción de proteínas específicas, ¿cuál de las siguientes opciones correspondería a una función asociada a estas moléculas? Okay, esto es como un poco biomoléculas, como que se pasó esta pregunta. Luego la vamos a responder igual. Entonces nos dicen que tiene una alta producción de proteínas específicas. ¿Y qué de la alternativa son proteínas específicas? Los ácidos nucleicos. Entonces una alta producción de proteínas específicas sería como la síntesis de ácidos nucleicos, o sea, la producción de ácidos nucleicos. La composición de ADN no, la modificación de la proteína no, nada que ver, y la reducción de proteínas tampoco nada que ver. 34. Un grupo de estudiantes que experimentaba acerca de la fotosíntesis puso 4 plantas en todas las paredes distintos, todos con agua, nutrientes y acceso a la luz. Luego cubrieron 7 estructuras de cada planta con una película plástica opaca e impermeable por un largo periodo de tiempo. A la planta 1, vamos a dejar las plantitas aquí. A la planta 1, 2, 3 y la planta 4. Luego no tiene flores, así que ya. A la planta 1 se le cubrieron las hojas. A la planta 2 el tallo. A la planta 3 la raíz y a la planta 4 las flores. Considerando lo anterior, si el grupo tuviera que formular una predicción acerca de la sobrevivencia de sus plantas en las diferentes condiciones descritas, ¿cuál de las siguientes plantas continuarían desarrollándose? Ok, la 1 no podría. ¿Por qué? Porque al tapar las hojas no podrían absorber la luz del sol, y eso es una parte importante de la fotosíntesis. 2. Tallo, sí. ¿Por qué? Porque el tallo funciona más como por dentro, como la conexión entre todas las partes de la planta, lo que las une. Y entonces ella ayuda como a transportar los nutrientes que vienen de la raíz y el agua que viene de la raíz, por medio de toda la planta. 3. La raíz no podría sobrevivir. ¿Por qué? Porque no podría tener los nutrientes ni el agua necesario para realizar la fotosíntesis y todo el tema. Entonces, no. 4. Las flores. Sí. ¿Por qué? Porque las flores resuelven más como ¿cómo dice? Un rol de reproducción de la planta. Entonces, no tiene mucho que ver ahí. No tiene mucho que ver con la sobrevivencia, sino más como la reproducción, con una sobrevivencia de la planta como tal, la planta del experimento. Entonces sería la B. 35. Para el ingreso de la energía en los ecosistemas se requiere el desarrollo de funciones celulares específicas de organismos autótrofos, y se considera un ecosistema intermareal formado recientemente en una isla y constituido por un sustrato rocoso, pequeñas algas y caracoles. ¿Cuál de los siguientes procesos es exclusivo de los autótrofos del ecosistema? Ok, liberación de nitrógeno gaseoso, no. El nitrógeno gaseoso es importante para las plantas por el tema que les da como nutriente, y es importante también para todo el tema de la fotosíntesis y tal, pero no lo liberan, sino que lo absorben del medio ambiente. B. Fijación del dióxido de carbono. Sí, ¿por qué? Porque esto lo hacen durante la fotosíntesis, que es importante durante la fase independiente, donde se realizan los estromas y todo eso.
La síntesis de proteínas estructurales no, porque también lo realizan organismos heterótrofos. Y la oxidación de glucosa de las células también lo realizan. 36. La fotoinhibición se define como una disminución persistente de la actividad fotosintética. Esta inhibición se desencadena por diversos factores ambientales que incluyen temperaturas adversas, disponibilidad limitada de agua o nutrientes y cambio de salinidad. Un caso típico de fotoinhibición se presenta en los bosques de coníferas perennes que no pierden sus hojas estacionalmente, ya que en climas templados estas plantas pueden iniciar un cese completo de la fotosíntesis durante el invierno. A partir de la información anterior, ¿cuál de las siguientes opciones sería un efecto de la fotoinhibición sobre el estómago de una planta perenne? Aquí esta sería la C. ¿Por qué? Porque la A dice una distribución diferente de los tramos de las hojas. Eso no puede cambiar en las plantas. La B dice un aumento del diámetro del poro estomático, tampoco puede cambiar. Y o sea, del diámetro sí, pero sería no un aumento, sino una disminución. Y después dice una mayor proporción de estomas cerrados, sí. ¿Por qué? Porque al estar las plantas como con estrés hídrico o con un clima en el cual, por ejemplo, las plantas que no hablan, dice que pueden evidenciar un cese completo de la fotosíntesis durante el invierno. O sea, por ejemplo, hay climas que la planta como que no estén como acostumbrados tal, o que así sea la forma en la que actúan durante ese clima, cierran sus estomas y así no gastan energía en la fotosíntesis. Por ejemplo, también las plantas que están como en estrés hídrico, donde no hay agua y tal, también cierran sus estomas para no ocupar tanta energía en eso y ocupar más energía en intentar absorber el agua, de la poca agua que hay. Entonces eso. Y la disminución de cantidad de estomas tampoco, eso no puede disminuir, solo los cierran y los abren, los estomas. Importante no confundir estomas con estromas. 17. Una junta de vecinos tiene un huerto comunitario con varias especies vegetales. Ya, esta pregunta es confusa. Dice, algunos integrantes de esta comunidad pretenden identificar cuáles son las mejores condiciones ambientales para generar una mayor productividad en sus plantas. ¿Qué variables independientes y dependientes debería considerar para lograr su propósito? Aquí se puede descartar con la dependiente, ya que la especie de la planta no sería lo que se mide, la cantidad de agua tampoco, la cantidad de luz tampoco. La masa de la planta sí. ¿Por qué? Porque quiere medir la mayor productividad en sus plantas. ¿Qué factores le otorgan una mayor productividad? Entonces, claro, por ejemplo, aquí lo podemos como, por ejemplo, ya es la especie de la planta, especie, y la estación, verano, otoño, invierno, primavera. Y aquí masa de la planta. Masa de la planta. Está arribita. Y aquí, por ejemplo, no sé, 2, 3, 4, 5. Entonces ahí se ve que en cuáles condiciones climáticas, porque claro, cada estación tendría una condición climática diferente. Por ejemplo, verano hace más calor, invierno más frío, tal. Entonces, ¿en qué condiciones cada especie tiene una mayor productividad? O sea, una mayor masa, por así decirlo también. Entonces, por eso sería la D. 38. Un grupo de estudiantes que está preparando el marco conceptual de un experimento acerca de la fotosíntesis en vegetales averiguan la bibliografía. Hasta lo último, que este proceso consta de dos fases, una independiente y otra dependiente de la luz, y cada fase ocurre en un compartimento de estructura de los cloroplastos. Para que el grupo pueda completar esta información, ¿cuál de las siguientes opciones presenta la relación correcta entre una fase de la fotosíntesis y el compartimiento o estructura del cloroplasto donde ocurre? Esto es pura materia y por eso es la A. ¿Por qué? Porque tenemos la fase, vamos a hacerlo como un solcito,
y la otra como una luna. Entonces esta es la fase DP y INDE. Y la fase dependiente ocurre en los tilacoides. Y la INDE en los estromas. La fase dependiente ocurre en el intermembrana. Y los estomas creo que dentro del cloroplasto. Entonces, aquí en la fase dependiente se realiza todo el tema de la fotólisis y todo eso. Y en la fase independiente ocurre el tema de la fijación de carbono, el ciclo de Calvin y todo eso. Ciclo Calvin-Klein. Y acá todo el tema de la... donde se produce el tema del... donde se absorbe ay, me pegué, no me acuerdo qué iba a decir. Pero eso. En realidad lo importante era saber en qué estructura se realiza la fase dependiente y la independiente, que es muy importante, porque siempre lo preguntan. Creo que en otra PAES también salía con una pregunta muy parecida a esta, quizás con otro texto, pero como con el mismo tipo de tablita. Y eso. Muchas gracias por ver la grabación, y también para la gente que quizás está viendo la grabación y estuvo en la clase, muchas gracias también. Y eso. Besitos.